todos ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado, y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él le respondió: ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron falto y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se lo dio también a quienes estaban con él? Y les decía: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios bendiga, una paz grande para todos. Recuerden que para nosotros el día sagrado va a ser el domingo, día de la resurrección. Entonces hay un cambio estructural del día en cuanto el mensaje que el cristiano tiene que tener. Hay ciertas corrientes cristianas que quieren volver al día sábado como día del Señor, es el Antiguo Testamento. Nosotros como cristianos no somos del sábado sino del domingo, porque ya es la resurrección. Entonces el mensaje hay que tener cuidado, porque a veces en ciertos grupos muy católicos podemos correr el riesgo de volvernos muy judíos, siendo muy católicos, volvernos muy judíos, y nos olvidamos de nuestra experiencia, que es la resurrección de Cristo, el primer día de la semana, como narra la palabra. Entonces es muy interesante porque en el texto de hoy hay una enseñanza previa precisamente con el día sábado, y es lo que el texto del Evangelio nos quiere hoy recordar, que se hizo el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado, para indicar que el problema no es el tiempo. El verdadero problema de fondo es la comunicación dentro del tiempo que tenemos que tener los creyentes, y los creyentes tenemos que aprender hoy a manejar tiempos, porque estamos en un mundo en que cambiaron las categorías de tiempo. Por eso yo cuando digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos en tiempo real, porque en ese tiempo la gente nomás veía el día y la noche. No tenían para decir en otro lugar del mundo ya es de día, en otro lugar del mundo es de noche. Entonces, seamos nosotros también conscientes de esa parte, porque a veces nuestra mentalidad puede ser un poquito en el pasado y no hemos visto el presente. Por eso los aviones nos comunican tiempo real, la tecnología tiempo real, pero también el tiempo real de Dios está sucediendo en toda la existencia del ser humano en tiempo real. Estamos en un planeta que está interactuando, está comunicando experiencias de vida, y qué bueno que nosotros seamos los primeros en comunicar experiencias de vida. La parte espiritual no puede estar sujeta únicamente al ritual o al tiempo cronológico, sino que tiene que tener una apertura a esa capacidad de comunicar vida en tiempo real. Devolvámonos al Antiguo Testamento, porque aquí hay enseñanzas que uno tiene que retomar. Recuerden que Dios está molesto con Saúl. No hay una buena comunicación. Entonces es muy interesante cuando uno va leyendo el texto del libro de Samuel, porque al pobre Samuel le va a tocar durísimo. Y yo ahora, ¿cómo me voy a enfrentar? No, Dios, ¿yo qué puedo hacer? Me va a matar el rey. Dice: no se preocupe, coja un cuerno, échele aceite y usted se me va a ir para allá. Una ciudad importante que apareció hoy, ténganlo presente, Belén. Aquí es donde está el punto de referencia. ¿Por qué no se puede destruir Belén? ¿Por qué Belén no se puede destruir? Porque de Belén van a ser la historia hoy del rey David. ¿Y cuál es el papá del rey David? Jesé. Y el rey David es el menor de los hermanos, es el más pequeño. Estaba por allá cuidando ovejitas, y entonces vengan, tráigalo. Y cuando aparece el mensaje de Dios que le hace ver a Samuel que es el elegido, entonces aquí es donde aparece la palabra unción. Desde el Antiguo Testamento, ser ungido es contar con la presencia de Dios. Y si el hombre de Dios, que es Samuel, llega a una casa, ¿saben qué pasó al comienzo? No, Dios mío, qué susto, ¿a qué viniste? ¿Nos traes malas noticias? ¿Qué va a pasar? Tranquilos, vamos a hacer el rito de purificación, que vengo a cumplir una misión. Entonces aquí es donde nosotros no podemos tener miedo al encuentro con Dios. Y el hombre de Dios, que es Samuel, va a hablar con Jesé
para encontrar entonces cuál es la voluntad de Dios en esa casa. Y la voluntad de Dios va a ser nada menos ni nada más que hacer de David el ungido de Dios. Va a ser entonces luego el rey David, pero todavía no es rey, ahora es ungido. Algo va a pasar durísimo porque David va a tener que afrontar un reto gigantesco y es nada más ni nada menos que poder también confrontar a su rey, a Saúl. Pero como ha perdido la gracia de Dios, entonces David va a ser ungido en el Señor. Levántate y úngelo de parte del Señor, pues este es. Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Mire que no lo ungió en secreto, en medio de sus hermanos, porque le está dando la autoridad. El hombre de Dios está llegando a esa casa para darle autoridad. Recuerde que la autoridad está en el primogénito, en el mayor, como en nuestras familias, que era el mayor el que mandaba. Aquí no, aquí va a ser el menor. El más pequeño va a recibir la unción. Quiere decir que va a estar por encima de su padre, por encima de sus hermanos, porque va a ser el ungido del Señor. Esa palabra es muy importante tenerla presente nosotros hoy. ¿Qué significa ser ungidos en el Señor? Tener autoridad. Y la autoridad no es imponer, la autoridad es trabajar y servir en las cosas que Dios nos va a encomendar. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Samuel se fue, volvió y lo vamos a encontrar más adelante. Dejemos allí la palabra ungir, la palabra hombre de Dios, pero llevemos también la palabra tiempo de Dios. El Evangelio nos pone muy de claro qué significa el día de Dios, pero hoy nosotros tenemos que hacer de este momento un tiempo de unción. Y el tiempo de unción va a ser muy importante, porque vamos a tener que afrontar muchas cosas como ungidos del Señor. Y nuestra unción ya está unida al Espíritu Santo. La unción del crisma, el crismar es participar de la vida de Cristo. Y lo quiero repetir porque es que nosotros no podemos retroceder. Me van a perdonar, pero nosotros no somos judíos, somos cristianos. Hemos vivido la experiencia del Antiguo Testamento, pero nosotros hoy vivimos la experiencia del Nuevo Testamento. Nuestra unción no es una unción simplemente de aceite, es una unción de la gracia de Dios. Por eso me gusta esa palabra, fue ungido. Y el profeta va y unge. Y la palabra ungir significa tener la presencia de Dios. Vive este momento de unción, en este día en que tendrás que hacer muchas cosas, asumir muchas realidades. Y aquellos que se sienten desconcertados, aquellos que en este momento están confundidos, no olvides que el Señor busca también a los pequeños, a los humildes y sencillos. Por eso los hermanos de David se sorprenden, que sea el menor, el pastor, que estará por allá distraído jugando con las ovejas, el que reciba la unción. Dios se vale de los pequeños, Dios se vale de los sencillos para hacer su obra. Déjate ungir en el Espíritu, déjate llenar de la presencia de Dios. No tengas miedo. Hay que poner orden a muchas cosas, pero no tengas miedo. Hay dificultades, pero no tengas miedo. Saúl es el rey poderoso y David tendrá que afrontar el reto de la vida sin miedo. Tú también eres parte hoy de esa unción. No tengas miedo. El Espíritu del Señor está sobre ti y la fuerza del Espíritu te cubrirá. Que la gracia de Dios te dé la fuerza y el alivio espiritual te dé la paz para continuar. El Señor te bendiga y la gracia del Espíritu te acompañe siempre en el amor de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Espíritu te acompañe y la fuerza del Espíritu misma haga de ti un hombre de fe, una mujer de fe, siempre bendecidos en el Espíritu Santo.